Muy buenas tardes. Feliz de nuevo estar con ustedes, pero más contenta todavía de poder estar en la compañía de alguien a quien quiero, aprecio muchísimo en lo personal y también en lo profesional. Una mujer con una conocido conocimiento, expertise, academia en el tema de la literatura, es experta en literatura griega, literatura latinoamericana y en temas de género, pero además, y es de lo que vamos a hablar hoy, es novelista, ensayista también, pero novelista. Es la doctora Emilia Macaya. Bienvenida, Emilia. Mimi, un gusto, gustísimo, gustazo, porque si lo dejamos solo en gusto, no responde a la realidad. No es lo suficiente. Bueno, pues esta señora, doña Emilia, se ha dejado publicar en estos días, supe en la Feria del Libro que estaba saliendo en ese momento, me imagino la novela, Salió un poquito antes, pero ¿no? ha tenido su difusión en la En feria. la Feria del Libro, es de Uruque Editores y el nombre es Más allá del río. Es, se las trae, es una novela que se las trae, porque uno cree que va a leer una novela histórica y le aparece una novela del género negro y ya cuando está ubicándose en el género negro, esta señora lo desvía a uno en una novela intimista y cuando ya uno está en lo intimista, la vuelve a llevar a otro género, pero es una novela realmente hermosa. Hermosa por tres motivos. Uno, porque escribe como los dioses. Doña Emilia tiene esa ventaja, el manejo del lenguaje, bueno, es académica de la lengua, pero no es solo el por el conocimiento. Ahí está la creadora, cómo utiliza y maneja ese lenguaje, que es muy hermoso. Además, es una novela muy inteligente. Es decir, que lo reta uno intelectualmente y que uno ve además cómo se maneja con enorme inteligencia toda la trama. Y además es una novela riquísima en personajes, ¿verdad? Yo le decía a Emilia antes que me recordaba obras de teatro, ¿verdad? Estructuras. Hay momentos, bueno, pero estoy hablando más de la cuenta. Eso es problema de que me gustó muchísimo la novela de Emilia Macaya, Más allá del río. Emilia, te metes en un género histórico que al final no es una novela histórica, pero sí está enmarcada en la historia de Costa Rica en 20 años después de la guerra de 1856. ¿Dónde nació ese interés en la época y entrarle a esos personajes? Mimi, esa novela yo la pensé y la tuve en el alma como 20 años. Siempre me había impresionado los decires en torno al general Cañas, sobre todo ese decir tan esquivo desde la historia oficial, pero tan fuerte desde la pequeña historia y desde la anécdota en torno a la época o las anécdotas, según la cual al general Cañas lo había perdonado José María Montealegre, que recordemos, Mimi, vos lo sabés muy bien, que José María Montealegre, Juan Rafael Mora Eran y el cuñados. general Cañas eran cuñados. Cuando vuelve del destierro, don Juan Rafael y viene con el general Cañas, que desembarcan en Punta Arenas y viene la tragedia de la Angostura, don Juan Rafael llega pues amenazando seriamente a todos los que lo habían sacado de una presidencia que era justa, que era pues legítima, Derrocado. derrocado. Y pues esa actitud, cuando no tiene frutos positivos, la batalla por recuperar el poder le granjea no solo las enemistades de los mismos que lo habían derrocado, sino el susto de qué va a pasar con todas esas amenazas. No te digo que se justifica el fusilamiento, porque eso no se justifica de ninguna manera y no era la costumbre justificar
a los derrocados, todo lo contrario. Pero digamos que lo vieron más peligroso. Al general Cañas no. A pesar de que existía aquella otra, y esto sí está apoyado por la historia o por los historiadores, aquella idea de hacer de Nicaragua una república colchón para curarse en salud y tener tiempo de reaccionar si se daba otra invasión, señalaba que el presidente iba a ser el general Cañas, pero digamos que eso ya había pasado al archivo de lo Es no prioritario. como la apropiación de Costa Rica del río San Juan para evitar el manejo por parte de Costa Rica, para evitar de nuevo que ingresaran por ahí fuerzas filibusteras. Pero fueron ideas, discusiones, no se llevaron adelante. No se llevaron adelante. De modo que cuando viene la batalla de la Angostura y salen perdedores Mora y Cañas, tenderíamos a pensar que Cañas no era tan peligroso. O sea, que sí es posible pensar en que pudo haberse dado un edicto. Ahora bien, mi inquietud era porque, bueno, te voy a contar que en la novela hay algo que me interesó muchísimo y vos sos contemporánea. Debes acordarte de una tira cómica que se llamaba El otro yo del doctor Merengue. Sí, claro. ¿Ves? Esa idea de que el doctor Merengue decía una cosa y la burbujita del pensamiento señalaba otra, a mí me obsesionó desde chiquitilla. Es más, En yo las- siempre he usado esa frase. Mira, le salió el otro yo o me salió el otro yo del doctor Merengue. Exactamente, porque es una tarea lindísima desde el lenguaje pensar cuando una persona te dice algo, qué hay en la mente de esa persona. Y la novela maneja mucho eso. A veces decís lo mínimo y pensás lo máximo. Entonces, dentro de toda esa perspectiva, ¿qué había detrás de ese decir común de lo que había pasado con el general Cañas? Y un poco, pues, tomar eso, la historia oficial frente al decir de las personas comunes y corrientes. Empieza, eso es lo que te lleva a escribir la novela. La novela Eso es lo que me lleva a comienza, escribir la novela. Y que había toda una serie de historias familiares de personas que vivieron la época, de historias de las abuelas. Mira, te lo pongo en femenino todo, porque fue un anclaje muy femenino. Eran historias de las mujeres, de las que no habían participado en el conflicto o de las que habían sido pues mandadas al margen dentro de esa noción de la vida pública asignada a los varones. mandadas al margen durante mucho tiempo, menos durante la guerra. ¿De No acuerdo? puedo recordar ahora quién escribió o quién está haciendo investigación sobre el tema, pero al irse los hombres a la guerra, ¿verdad? Las mujeres quedan a cargo de la economía y de la producción. Y eso después no se borra fácilmente. Es decir, Así durante un es. periodo muy grande y los hombres vuelven enfermos, mueren la mayoría. Durante una década no hay tantos hombres en Costa Rica y las mujeres se empoderan en esa época, lo que hace que la mujer tenga características diferentes, la costarricense, a muchas otras en América Latina, ¿verdad? La matrona, de acuerdo que no todos los a favor de la mujer, pero la matrona sí ha tenido poder en Costa Rica, ¿verdad? Y es Es, un poder muy característico de esa figura femenina. mira, Y y que doña Mariquita, es curioso porque la injerencia femenina en los asuntos, inclusive económicos de la familia, antes de 1870, que viene ya, bueno, la comercialización del café, la transformación de la hacienda en beneficio, la plusvalía, la necesidad de que no se dispersen las herencias y una noción más capitalista de las cosas. En ese momento sí viene la marginación. Yo
te diría, Mimi, tanto de lo económico como de lo político. Me parece que en lo político ellas tuvieron un papel fundamental. La epidemia del cólera se manejó desde el recién inaugurado Hospital Juan San de Juan Dios. de Dios y fueron las señoras, llamémoslas importantes, con la ayuda, mira, de iglesias, de pequeños propietarios, de pequeños comerciantes y de las personas que en ese momento pasaron a mover la economía ante la ausencia de todos los que estaban en la batalla. Que bueno, Jaimillo es un poco eso, el patizambo Jaimillo que se queda en la ciudad porque por dicha no lo, dice él, no, No no lo lo mandaron a la guerra, pero que se queda con un resentimiento enorme de tener que obedecer a las mujeres que tienen el control, ¿verdad? Por en eso, una casa dominada por viejas, como dice él. desesperado, o sea, ahí estoy, como una chancleta vieja en un rincón, ¿verdad? Exactamente. El, el, la parte histórica se maneja con tres personajes que nunca aparecen, que son pensados y que son diseñados por los demás. Eso me gustó muchísimo, que es el general Cañas. Te confieso que yo al general Cañas lo he amado siempre, por lo mismo que vos, por historias familiares, por recuentos. Y una de las cosas que tenía que ver que yo me fuera a El Salvador, además del Zika, tenía que ver con el general Cañas y me puse a perseguirlo en El Salvador. ¡Qué Desde dónde bueno! nació la familia, y descubrí que los salvadoreños no tenían el registro histórico de la guerra del 56. Y fuiste a Y Suchitoto. fui, así claro, Suchitoto pasaba mis fines de semana, pero fui a la Academia de Historia en El Salvador y la gente no sabía sobre la guerra del 56 y no sabían que existía el general Cañas. Entonces, ahí yo me prometí que el general Cañas iba a pasar a ser una figura importante en la sociedad salvadoreña. Y te confieso que lo logré, porque ahora está la autopista General Cañas. El general ¡Qué Cañas, en la bien! mayoría, en el Congreso de El Salvador, está presente junto con todas las grandes figuras salvadoreñas. O sea, empezó a discutirse la guerra del 56 y ese personaje que bueno, que ellos no lo tenían cercano, pero que era un héroe en otro país. El general Cañas no quería volver con Juanito Mora. Sabía perfectamente que venían a morir, sabían que los iban a matar, y así se lo dijo al general Barrios, y así se despidió, porque sabía que era absurda, pero como era el general, nunca iba a dejar solo a su hermano, Eso ¿verdad? es lo que le reclama Mariquita. Eso es lo que le reclama Mariquita, y es que es verdad. Bueno, ese general, vamos a hablar más porque hay historias maravillosas, pero después está Manuel José Carazo, el ministro más importante y tal vez la persona más sabida de Costa Rica de la época, ¿verdad? El tecnócrata y el intelectual serio de la política costarricense. El gran político de Juan Rafael Mora, definitivamente. Y Joaquín Bernardo Calvo, que es el canciller. Son esas tres personas, y no Juanito Mora, esas tres personas están en la novela todo el tiempo. Y están todos los personajes que crecen a la sombra de esos tres, aunque esos tres nunca aparecen, ¿verdad? Eso es muy lindo, es muy hermoso. Uno los va siguiendo a ellos y va siguiendo cómo se forman personajes alrededor de ellos. Con Mira, es que recordá mis antecedentes en la literatura griega, que es uno de mis ámbitos amados, vivencial, existencial, académicamente, todo lo que querás. Siempre había tenido muy presente lo que sucede en la Ilíada. En la Ilíada, la guerra de Troya es un telón de fondo. Lo que importa es la historia de Aquiles. Pero, ahí llegamos, ¿qué tipo de Aquiles es el que se toma? No el Aquiles de las grandes gestas, sino el Aquiles que comete el error y tiene humanamente que pagar con sangre, sudor y lágrimas el error cometido. Porque, Mimi, eso es muy interesante. Hace unos días volví a tener muy en la mente una frase con la que yo les
trataba de entrar dentro de la noción, en la noción de heroicidad a mis estudiantes. Eh, y es una frase de Francis Scott Fitzgerald, que vos conoces muy bien por el Gran Pero, Gatsby. La ves, yo también lo adoro. Scott Fitzgerald decía, tiene una frase muy linda que es, muéstrame un héroe y te construiré una tragedia. Hay dos maneras de ver la heroicidad, que es la heroicidad pues de cierto enfoque histórico oficial, que es la gran gesta y el gran héroe. Pero hay otra manera de ver al héroe que es no suprahumano, sino humano, con todas sus flaquezas, con todas sus angustias, con todas sus pequeñeces hermosas, y esos son los personajes de la literatura. Entonces es un poco tomar en esa historia cotidiana que tanto se ha trabajado por dicha en los últimos tiempos en los investigadores de la historia costarricense para darnos esa maravilla de ese dolor de la esposa cuando lo toman preso, esa sorpresa de Juan Rafael Mora cuando va supuestamente a callar pues un problema que ha habido en el cuartel y termina preso en las celdas que han improvisado y por parte de expulsado del dos que país. fueron sus héroes y sus subalternos. Eso es de una tragedia y de un dramatismo terrible. Eso es lo que encanta en la literatura. Y yo creo que por ahí me gustó ir la posibilidad de que Malaquías Delgado es una invención, pero algún Malaquías Delgado debió haber tenido don Joaquín Bernardo. No, pero es que además hay miles, había en esa época de Malaquías Delgado. Malaquías Exactamente. Delgado le dicen la sombra, vive a la sombra esto para nuestros oyentes, a la sombra del canciller de la República, de uno de los 3 hombres más importantes en el país, de los 4 hombres más importantes, y Malaquías Delgado no sabe si es hijo o no del canciller, no sabe si es hijo del hermano del canciller, es hijo natural, pero es recogido en la Casa Grande para darle estudios y de ponerle trabajo. Todos los hijos expósitos reconocidos sin apellido, pero reconocidos como hijos en Costa Rica, vivían así y vivían como la sombra, porque eran y no eran. ¿Verdad? Por más inteligentes, habilidosos, bellos o tontos que fueran, eran y no eran. Ese personaje de la sombra es la no pertenencia, ¿verdad? El estar Exactamente. y no pertenecer. Es un personaje. Hay una, mira, en esta vida rica que tenemos generalmente cuando estamos ligados a la academia, que nos hace especialmente sensibles, hay momentos en que no olvidas y de alguna manera, pues, configuran el resto de tu existencia, tus aspiraciones y tus peleles literarios, llamémoslo así. Hubo una fotografía que vi en mi juventud y que desde un bombardero, Mimi, que a mí la guerra siempre me ha obsesionado como terror, y podemos hablar después por qué significa el lenguaje en la guerra. Desde una escotilla abierta de un bombardero, veías cayendo las bombas y en el fondo, que sabes que forma parte de mi vida y conforma la mitad de la nacionalidad de mis hijos, el puerto de Barcelona. Una ciudad que yo amo y a la que pertenezco de múltiples maneras. Lo que vos pensás al ver esa fotografía o lo que yo pensé en ese momento es, hay una heroicidad arriba, el bombardero, la versión de la guerra española del Barón Rojo, supongamos, ¿verdad? Todo lo que se canta en las glorias de la aviación. Pero esas bombas van a los civiles. Qué sé yo, los Rica está ahí ancestros de atrás. mis hijos estaban allí viéndolas caer, oyéndolas. El papel de los civiles en las guerras es pavoroso. No debemos olvidar, como yo te confieso que soy muy poco guerrera, para nada me gusta, ese naufragio del lenguaje que es la guerra. Pero ese papel de los civiles es horroroso y nadie lo canta, Mimi.
No, Son los héroes cotidianos anónimos que no tienen ni canto, ni gloria, ni entierro digno. pero ahí Eso de es nuevo está terrible. la tragedia griega presente en tu novela. Yo en Exacto. algún momento la vi más como teatro clásico y después dije, claro, es tragedia griega. El Deus ex machina son estos tres, Es pero que la vida no es en vano, Mimi. el corifeo, en la novela, para los oyentes, hay pequeños quiebres entre capítulos donde hay diálogos del pueblo. Entonces, el pueblo, pueblo llano, ese sin nombre que no es personaje más que como el pueblo, ¿verdad? Como un todo, está presente ahí. Y está, va uno en la novela y de pronto, ¡pum!, ve lo que está pasando con los hijos de los soldados que son policías ahora, o ve lo que está pasando en el mercado y cómo se merca en Costa Rica en esa época, o ven que están pensando de los señores al nivel del pueblo. Ese es otro juego dentro de la novela que es muy interesante y muy Y rico. esa ha sido mi obsesión, la heroicidad anónima. De todos los días, Mimi. Es que hay heroicidad anónima cada minuto, cada segundo, y eso no consta. De alguna manera es el motor y la gran sustancia de la literatura. Pero sí, y ahí las mujeres somos especialmente heroínas o héroes. Es Exactamente. decir, es la, Por eso, el Mariquita, héroe y por eso, cotidiano Azucena. por excelencia es la mujer, ¿verdad? Que con todo lo bueno y lo malo que eso significa, ¿verdad? Pero es la... Otra cosa que es, bueno, le haces hay un personaje que va a lo largo de toda la novela y por eso uno llega un momento que cree que es una novela negra hasta que esta señora lo desvía por otros lados, que es un personaje muy interesante, Julio Espada. Julio Espada es un colombiano que llega a la época de 1870 por una explosión que se dio en 1980 y pico, por ahí. O sea, ahí hay un juego de tiempos muy interesante. Pero de lo que quiero hablar es de Colombia. Quiero hablar de Colombia con Emilia, porque resulta que Colombia, así como habló de Barcelona, ¿verdad? Que es parte de los ancestros de tus hijos, está Colombia, que es parte de tus ancestros, ¿verdad? Porque ahí me enteré, bueno, ya sabía, pero se me había olvidado, que don Miguel Macaya de la Esquina Esquina, debe ser tu bisabuelo o tu abuelo, mi tatarabuelo. tu No, tío tatarabuelo. tatarabuelo. Ok. Hace un guiño en la novela y aparece, y hay tantos de Cartagena que vinieron, el bisabuelo de Miguel Ángel Rodríguez, los médicos y abogados de Cartagena que se vinieron a Costa Rica casi exilados sin serlos, pero como si fueran, y que desarrollaron a este país como lo hicieron los chilenos después del golpe de Estado contra Allende. Me hace enseña de que tenemos 2 minutos para el corte. Esos 2 minutos, ¿por qué Colombia? Porque lo llevo en el alma. Vieras cómo ha contado en mi vida esa parte de el abuelo errabundo, que viene aquí por el tío, se casa con una señora, se le muere de manera tristísima y después vuelve y se casa con mi abuela. Ese es el sobrino de ese que aparece en la novela. Pero es la huella colombiana que ha sido profundísima aquí y que también hay que reivindicar cuando no existía Panamá y nuestra frontera era Colombia. Pero ojo, más que eso. Es decir, yo estoy yendo a esa generación de colombianos que vino cuando hubo problemas políticos en Colombia. Nosotros somos chipchas. La gente del barrio, del Valle Central, somos chipchas. Y lo que comerciamos y negociamos fue con Colombia. Y uno va al Museo de Oro de Colombia, va al Museo de Oro de Costa Rica y decir, somos los mismos. Nosotros no somos mayas. Es decir, el Valle Central y todo el sur de Costa Rica es de la Gran Colombia, es de la misma. Algunos dicen, nacieron muchos chips, de Osa pasó más bien a Colombia, parte de la cultura, o fue al revés, no sabemos, porque no ha llegado la antropología ahí.
pero somos chipchas, somos colombianos, ¿verdad? Y a veces te encontrás rodando por el mundo un tico que habla con la S muy marcada y decís vos, qué raro que Ahí hable ese tico, es un bogotano o un... bueno, hacemos el corte, regresamos con ustedes en unos minutos, vamos a las noticias del mediodía. De nuevo con ustedes, nos acompaña hoy la doctora Emilia Macaya. La excusa es su hermosísima novela Más allá del río, que recomiendo leer para este fin de año. Una novela muy bien escrita, muy inteligente, narra la historia de nuestro país, pero narra la historia de una época, cómo eran los hombres y las mujeres de esa época, cómo vivían sin costumbrismo. Eso me gustó mucho, ¿verdad? Es decir, pero siempre señalando a los personajes de acuerdo a su clase social y a su medio, sin necesidad de lenguaje, jalarlo, ¿verdad? Hacia la parte, digamos, más histórica. Eso me gustó también mucho, Emilia. Que no parezca literario, sino que se sienta, sin serlo, el lenguaje propio. Exactamente. Y no lenguaje Mimi, literario. hay algo que dijiste que me interesa mucho a propósito de esa mezcla de tipos de novela. Y a propósito de Julio Espada, si te interesara, te menciono algunas cositas por allí, Esto. porque me encantó que lo señalaras. Los años de docente en la literatura y de crítica literaria me llevaron no solo a desconfiar, sino ya vitalmente a detestar las etiquetas. Porque la etiqueta es una manera cerrada de ver una realidad maravillosa y de temerle al ejercicio de la libertad que es el matizar la realidad, que es lindísimo. De manera que siempre me ha encantado eso de recurrir a múltiples lenguajes, múltiples formas literarias, múltiples maneras de abordaje de la realidad para que no haya encasillamiento. Además, y ahí remitamos a Julio Espada, pensé muchísimo la figura de esa persona, de ese personaje encargado de alguna manera de seguir un hilo en la novela. En relación con el lector, porque es casi, digamos, la continuidad para que el lector vea un montón de cosas. Si vieras cómo lo pensé, la novela negra, por supuesto, si a mí la novela negra me encanta y después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que podía ser el detective de la novela negra y que me daba oportunidad de muchas cosas. En cuenta algo que me señalabas vos, humanizar a Julio Espada en un determinado proceso. Pero esa idea de ese, llamémoslo, detective del tiempo, me daba la oportunidad de otra cosa que me interesa mucho, y es estarle moviendo el sillón al lector. A mí me encanta que la novela no sea de quien la enuncia, sino que haya una complicidad del lector. Y me horroriza ese lector que se apoltrona, que se sumerge en su silla para que cómodamente le remitamos a la frase popular, le echen el cuento. A mí me gusta que ese lector en determinados momentos se quede sin piso, se quede sin basamento y tenga que plantearse, perdón, Se enoje, se moleste. no que se moleste, reclame, porque ese es el lector que termina creando la obra en conjunto con quien la enuncia. Me encantó que mencionaras eso porque es mi Julio Espada, que lo pensé muchísimo, y mi múltiple manera de abordar un universo literario que me parece que debe ser tan rico como el universo que tenemos enfrente. No reducido a unas cuantas etiquetas que a mí, mira, las etiquetas cada vez me ponen más impaciente y cada vez me horrorizan más. Porque es la simplificación de un mundo deliciosamente complejo. Usar la palabra impaciente y me da envidia, porque a mí me está provocando algo que no es bueno, me estás volviendo intolerante. ¿Verdad? Y eso no está bien,
Voy a ver si vuelvo al La, impaciente. la- la- la impaciencia es superable, la intolerancia a veces no. No, Oh, Mimi, mucho cuidado. por eso te digo, voy a ver si puedo volver a la impaciencia. Con la impaciencia uno todavía quiere cambiar al otro, está en esa posición. Con la intolerancia quiere ahogar al otro que está en esa posición. Es muy Es diferente. un término suave, ¿verdad? A Ah, veces es está más que ahogar. yendo, perdón, ¿aló? ¿Sí? Ok, es que hubo un momento en que apareció una luz en la pantalla y se fue el sonido, pero ya volvió. Ya Así volvió. que somos felices. Este, los personajes de las mujeres, ¿verdad? Que ese es otro de los grandes temas de Emilia y que están, que van creciendo, porque uno cree que tiene dos personajes la novela muy distintos. Doña María, la esposa de Carazo, de José Manuel Carazo, que nunca sabemos si es culpable o no. O sea, al final todos son posibles culpables, eso es muy lindo, como se lo narraron a uno las abuelas también, ¿verdad? Que es esa mujer fuerte que amó al general Cañas y que es la gran matrona en este momento. Era ese personaje que para mí siempre ha sido tan importante en la sociedad costarricense, porque es la matrona, que es distinto de la mujer fuerte. Yolanda Oriamuno no fue matrona, fue una mujer fuerte Mujer que le fue fuerte. muy mal. A las mujeres fuertes les va muy mal en esta sociedad, pero las matronas controlan la sociedad. ¿Vos te acordás de un personaje que le encantaba a nuestro común y queridísimo amigo Daniel Gallegos, que es En la Edad de la Inocencia de Edward Wharton, que es otro amor literario? La matrona que desde su silla en alto gobernaba todo lo que tenía que ver con su entorno familiar. Eso es maravilloso. Esto Y es, había matronas de ese tipo, por supuesto, en esa época. y Con en su todas. contención, Mimi, con su contención, desgraciadamente, el universo del poder era un universo vedado a las mujeres. Me Sí, en parece. esta época y no a todas, o sea, yo creo que la matrona tiene una ventaja, está fuera del mercado, por lo tanto no entra, las mujeres que estamos en edad de estar fuera de, esa es una expresión muy vulgar, pero bueno, y muy sexista, pero es muy real. Tienen varias opciones, ser la bruja, ¿verdad? Ser la abuelita buena, ser la matrona con poder. Y la matrona con poder ha, lo ha tenido realmente en este país, ¿verdad? Una Graciela Moreno, por ejemplo, que el presidente, y me consta porque lo vi con 3 presidentes distintos, necesito el Teatro Nacional para hacer ahí el acto más importante de visita de tal personalidad. En mi teatro no, decía Graciela. Ese tipo de actividades le hacen daño al teatro y no se hacía en el teatro, ¿verdad? Entonces, uno decía, pero si el presidente le puede quitar el presupuesto después, podría... No, imposible tocarla, como era imposible tocar a doña Berta Gerli. Es ese tipo de matrona, El ¿verdad? matronazgo, mira, y el matronazgo tiene unos antecedentes occidentales maravillosos, pero con cierta matización, me parece. Mimi Graciela es además mujer fuerte, que es muy llamativo, porque podés poner la matrona romana. Cuando la matrona Cornelia decía, no quiero ser conocida como la hija de Escipión, sino como la madre de los Gracos, esa idea de la matrona madre y la despoina griega, que era el ama de casa, la matrona en su casa que le ponían al cinto todas las llaves, que ya las llaves de esa época eran monumentales. Imagínate lo que era un llavero de la época. Se lo colgaban de la cintura porque podía manejar todas las llaves de la casa, pero no salir. Sí. Eso es interesantísimo. Y en Grecia, ¿verdad? Que es muy interesante, decimos, democracia, todo lo que creas en Atenas, no en Grecia, en Atenas. Hay
un cierto poder otorgado con una cierta contención que a ellas les debe haber dado una cólera terrible, como cuando Mariquita llega a proteger a su entenada, a Azucena, y Ese el es, marido le dice, ojo, que esa tiene un padre y usted no puede tocar al padre de esa casa. ese es Es el gran puro quiebre, patriarcado. ese es el gran quiebre en la novela, para mí. Es decir, los personajes vienen con fuerza, vienen controlando situación, Mariquita, Doña María, hasta el momento en que el más importante, en que tiene que proteger y tener la acción más importante para ella. Después se ve por los años que siguen y no logra ni No logra. siquiera protestar, Exactamente. ni siquiera protestar. Y ahí se desencadena, a raíz de eso, toda la tragedia que se va a ver Es después. que patriarcado es patriarcado, Mimi, y lo seguimos sufriendo. Y en eso yo creo que el punto tenía que ser muy claro, ¿verdad? Para que no se me hiciera por tan fuerte, mariquita inverosímil. Pero ¿a dónde está la riqueza de Emilia, novelista, escritora? ¿Verdad? En que no hay, que esa es otra de los agradecimientos como lectora, no hay nada, estoy tratando de ver cómo lo digo, no hay nada, no lo señalás, no tenés que decir, y entonces el patriarcado cayó sobre María y la destruyó, ¿verdad? Y cambió la tragedia. Del... No, no, es simplemente presentar la escena. Y el lector es el que tiene que utilizar su inteligencia y ver lo que pasó ahí. Y si no Ay, lo esas vio son, en el momento, se devuelve después cuando se encuentra ay, las al borde maravillas del del arte literario, Mimi, es que la literatura es maravillosa para decir de la manera en que uno quiere decir lo innombrable. pero el problema es que no todo el mundo puede lograr eso. Es decir, en nuestra literatura muy pocas personas han logrado no ser, no querer poner o la historia en evidencia y la historia entonces le gana a la novela, o la ideología y el panfleto le ganan a la novela, ¿verdad? O la emoción, como quieras, pero está por encima de la literatura misma. ¿Y no te parece, Mimi, que humanamente los seres llamados humanos, somos más susceptibles a las sugerencias que a los Por mandatos? A supuesto. veces una sugerencia la oís y un mandato lo rechazás. La literatura puede dar las sugerencias más lindas para que la persona las asuma casi sin darse cuenta y que Pero vea las cosas sin... para eso tenés que tener varias cosas. Un riquísimo mundo interior con el que has jugado para poder jugar en la novela. Tenés que tener un ego muy controlado, más importante la literatura y el juego literario que yo, y tenés que tener muy controlada lo que ya has dicho varias veces, los blancos y los negros no existen. Son todos los pequeños El colores y los matiz es matices, fundamental. Y los ¿verdad? matices son fundamentales. Tenés que tener como ser humano eso para, como literario, como novelista, poder traducirlo a la novela, ¿verdad? No sé, no lo había pensado, lo acabo de decir porque me Mimi, pero nació hay una excelente noticia en eso. Si lo viste, yo te lo agradezco porque estás diciendo que lo tengo, pero si lo viste es porque lo tenés vos también. bueno, a mí me enriqueció esa novela y te la agradezco. O sea, no, no es solo que la disfruté, sino que la agradezco porque me reconcilió incluso en mucho con la literatura costarricense, ¿verdad? Sin demérito de gente muy, muy buena que tenemos en nuestra literatura, pero es que tiene una riqueza especial. Es Es, muy hermoso lo que me decís, Mimi. Realmente me emociona. Y que me lo digas vos todavía más, sabes las razones, ¿verdad? Nos conocemos desde nuestros años mozos. en nuestros años mozos. Qué lindo, ¿verdad? O sea, Sí, es de sí. las, Sí. fíjate que yo, Seguimos teniendo años mozos, pero esos contaron mucho también. esos,
es que era una época que marcó bastante, ¿verdad? Ah, sí, Marcó desde bastante. luego. Vamos a ver, hay algo que no pusiste del general Cañas, que a mí de él me conmueve muchísimo, y es por qué lo amaban tantas las tropas. Lo amaban porque él dirigía, lo amaba porque él daba el pecho, lo amaban porque era un ser simpatiquísimo y muy agradable además. El dueño de la bonomía, en lo que esa palabra significa. Humanamente, tener bonomía es lo mejor que te puede pasar, sobre todo siendo varón. Y poder ser empático, pero es que el general no era solo empático, o sea, no, era, además de que era heroico, además de que era generoso, en la guerra, cuando se desata el cólera, el ejército sale casi huyendo para San José a traer el cólera sin saberlo al resto del país. El general Cañas se queda con el doctor Hoffman. Y hasta que el último de los soldados puede ser trasladado o murieron los que tenían que morir, Cañas con el ejército, cuidando a uno por uno, regresa a Costa Rica. Ese es otro Cañas, porque es el Cañas casi monje, es el Cañas que está dando su vida para cuidar a los más humildes soldados del ejército costarricense, ¿verdad? Dini, hay algo en el general Cañas que yo solo lo he visto en otro personaje de la historia, o lo presumo, y es saber mandar desde arriba y compartir desde la mirada del soldado. Y yo eso se lo he visto al general Cañas, que sabía dar órdenes, pero sabía estar a la par de el que recibía esas órdenes. ¿Sabes quién? Que lo presumo, Alejandro Magno, porque Alejandro Magno lo quisieron hasta los enemigos. Así es. Y Y además, él porque Alejandro Magno, qué y es interesante, otro magnético como general en la historia. y era generoso con su gente, sus soldados lo adoraban por lo mismo, y era además generoso con los pueblos que conquistaba. La, Exactamente. la mamá de Darío, el persa, cuando muere Alejandro llora y le dicen, ¿por qué usted está llorando por la muerte de Alejandro? Si no lloró cuando muriera. Bueno, porque su hijo era Alejandro. Su hijo amado y su hijo Claro, respetado claro. era Alejandro, no Darío. Transformar a los enemigos en aliados en la cultura, eso fue fundamental en Alejandro. Y entonces se veía horizontalmente, ojo a ojo, mirada a mirada con los enemigos. Y esa es la mejor manera de ejercer el mando. Las anécdotas del general Cañas con quien era adorado por el presidente de El Salvador, ¿verdad? Me imagino. Su sentido del humor, además. Es decir, lástima que tengo tan mala memoria, pero el brindis que le hace al presidente de El Salvador, después, cuando están ellos, llegan en el exilio, ¿verdad? Al Salvador. Un dato interesante, nos estamos desviando, pero Vale, 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 magnífico. con Mora, con una cantidad de costarricenses que llegaron con él, bastante grandes, el general Cañas, el presidente Barrios les da donde vivir los costarricenses, una ciudad nueva que estaban formándose porque el terremoto había destruido la anterior y pensaron en algún momento trasladar la capital, que no lo hicieron. Ahí les dan esos terrenos para que se instalen los costarricenses. Y los costarricenses traen el café. Los costarricenses son los que le enseñan a los salvadoreños a producir el café. Salvador creía que era de Guatemala, porque esas cosas siempre les venían de Guatemala. Entonces fue muy rico. Un hermano de Mora se queda a vivir. Es el único que no regresa, el único que no regresa, el hermano menor, el tortero, por el que se Ajá. peleó Monte Alegre con los Mora, ese se queda, Miguel, ese se queda a vivir Miguel se en Salvador. queda en Salvador. Y están los Mora de Santa Tecla, que es el territorio que le dieron el presidente Barrios a Mora y a los Mora y Cañas y a los Ticos.
¿verdad? Ahí Le me sacaste el jugo a tu permanencia en El Salvador. hay palabras lo que lo disfruté porque tenía como Veo, veo, veo. varias líneas de acción, así que Está a sí. la vista lo que lo disfrutaste. Qué bien, Mimi. Emilia, nos quedan unos minutos. Vuela el tiempo, La- vuela. de manera impresionante. Eh, hay más cosas, bueno, sí, la pregunta que detenía fue que me desvié a todo esto. A Mora no lo tocas, sino a través de sus enemigos. A Cañas a través de de sus admiradores y sus amantes, o sea, no solo amantes en el sentido, la gente que lo amó, igual que a Carazo, e igual que pero a Mora no lo tocas del todo. Es quien provoca, pero no es quien aparece para nada en la novela. Contame por qué. Hay un momento en que sí, bueno, dos momentos te diría, Mimi. El momento en que se describe la fiesta en el Palacio Ah, Nacional, sí, 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 y es un perdón. hombre cansado, está aburrido. Me interesaba, mira, Mora es un Perdón. personaje, Ese baile es delicioso como lo que lo recreaste, porque ese baile me es han tan dicho, sí, importante, eso es ¿verdad? Y ese importante, baile sí. lo recreaste de una manera cinematográfica. Que tiene mucho tus personajes son tan bien delineados que uno los pone en movimiento. Hay momentos de cine, Qué ¿verdad? De bueno, qué imaginación. bueno. Y el baile fue uno de esos, ¿verdad? El baile de la inauguración para nuestros oyentes del Palacio Nacional que construyó Mora. Mira, es que don Juan Rafael Mora es el gran héroe y no le resto méritos. Yo no sé qué habría pasado si para el 56 Mora no hubiera preparado el ejército, preparado las finanzas, un montón de cosas que nos permitieron salir adelante. Pero me encanta el Mora que también sucumbió Como a todos. los lauros del poder y a las tentaciones del poder, porque eso es lo que nos gusta a las novelistas y a los novelistas, porque ese es otro momento que yo llevo en el alma, el momento en que lo apresan. Es que imagínate lo que debe haber sido para él el gran héroe que ya se sentía caído y que lleguen a humillarlo apresándolo frente a su esposa y a sus hijos. Ese Sí. es el héroe caído que a mí, te digo, me emociona. Ese es también Juan Rafael Mora. Y es que hay tres Juan Rafael Mora. El Juan Rafael Mora de la Guerra del 56, que ahí nadie puede decir nada, hubieran o no hubieran errores. Es decir, es brillante que alguien haya Es podido brillante. visualizar lo que iba a pasar y enfrentarse. El otro Un Mora, visionario increíble. el otro Mora es 10 años presidente. Siempre decimos que Carrillo construyó el Estado, pero en realidad la institucionalidad y el desarrollo del país son esos 10 años de Mora. Y le dio forma con edificios, casi como Pericles hizo con Atenas. Es, Construyó una nación viéndola en edificios también. nos queda 2 minutos, así que te los doy para que cerras con lo que quieras. No, Mimi, ante todo la alegría de haber conversado tan sabrosamente con vos. Te agradezco ese entusiasmo por la novela, porque se escribe para dejar que esa creación vaya por el mundo. Lo que pueda decirse sobre la novela es la suma de lecturas. Y eso es lo que verdaderamente vale, lo que los lectores te van formulando. Y has sido una lectora maravillosa y me siento privilegiada por eso. Y yo agradecida por que hayas eh, escrito esta novela para el disfrute de todos nosotros. Y además recomendárselas a todos nuestros oyentes. Es de editorial Uruk. La pueden pedir en línea. Yo la pedí en línea y me llegó a la casa. Esa es una enorme ventaja los que estamos en estas edades de reclusión. La editorial Uruk creo que la consiguen en línea poniendo Uruk Editorial, ¿verdad? Uruk Editorial, sí, Eh, o eh, Uruk Editores, y ahí se despliega toda y la se página despliega. para... La Eh, tiene francesa internacional, la tiene también.
En presencial, o sea, en presencial. para los que todavía van a las tiendas. Ay, para los que todavía pueden visitar una librería, eso lo añoro. ¿Verdad? Es de Sí. las cosas más... Sí, pero yo las estoy visitando virtualmente, Emilia. Pues sí, sí, Y, sí. y Pero no también tenés el olor del libro lo que no y puedo es, el cuerpo del libro y el... pero yo los Esta es la visito, mía, ¿ves? esta es la tuya. Esta es, no, es que se ve, tendría que ponerla, ¿hay alguna forma? Ahí se puede leer, más allá del río. Ya acabamos, me hacen señas de que nada, así que mil gracias, Emilia. Todo lo bueno acaba, Mimi. A todos ustedes, muchas gracias y felices tardes.